Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del directorio. Soy Arnaud Nogués, vuestro podcaster de confianza, y aquí se habla sobre bolsa, sobre mercados financieros, sobre estos temas que, en definitiva, tanto nos interesan. Tengo la voz mal, como bien habréis podido comprobar ya, no es mi voz habitual, y es que el jueves ya sabéis que el jueves no tuvimos mercado, así que decidimos irnos a tomar unas copas de vino, y pues una cosa lleva a la otra y no tengo mucha voz. Sigo sin tener mucha voz, mejor dicho, hoy que es sábado. Pero bueno, confío en mañana ya estar recuperado 100%. Ya no sé, yo creo que me entendéis el castellano, así que yo creo que aún así puedo transmitir esta píldora de conocimiento que la verdad es que considero francamente importante. No sin antes decir que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogués, que por ahí no estoy afónico, y comento pues ideas de inversión, lo que compro, lo que vendo, lo que voy pensando sobre el mercado, un montón de contenido, que al final es gratuito, y yo creo que, a muchas personas les aporta valor, así que si todavía no lo estás haciendo, pues oye, que sepas que tienes ahí esa posibilidad. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues básicamente lo que voy a analizar un poquito es la situación actual. El viernes tuvimos un, entre comillas, crash en bolsa, bastante fuerte. El Russell 2000 se dejó un 4%, que para ser un índice es mucho. El DAX también un 2,5%, el S&P 500 un 2%, el Nasdaq un 1,5%. Fue una caída bastante grande. Además, me acuerdo de abrir Webull y estaba todo en rojo, incluidas criptomonedas, incluidos bonos. Es que no hubo prácticamente nadie que ganase dinero ayer, sino que pues las cosas estaban desangrando. Al final, la noticia que propulsaba esta caída era el surgimiento de una nueva variante del COVID. Creo que es la variante Nu, puede ser, la letra griega. Pero tampoco me hagáis mucho caso porque me puedo estar colando. Básicamente parece ser que aparece una nueva variante del COVID que tiene muchas mutaciones en su proteína, que además es mucho más contagiosa que incluso la variante Delta, que no sé si os acordáis de este verano, que la variante Delta era una locura lo contagiosa que era. Pues esta todavía lo es más. Y hay una serie de gráficos que son bastante acojonantes, no en el sentido de que sean que gusten, sino acojonante en el sentido de que da miedo. Pues esta noticia ha hecho que obviamente los estados respondan con limitaciones, sobre todo hacia países como Sudáfrica, que es de donde ha surgido esta nueva mutación, pero ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? La detectan en Sudáfrica, pero ya está en la mitad del mundo. Entonces, se han cerrado ya vuelos a Sudáfrica de prácticamente todos los países, salvo vuelos de emergencia, etcétera, militares, obviamente. Está la cosa complicada, ¿no? Y ante esta nueva coyuntura de miedo, de otra variante que además parece que sea mucho más fuerte que la Delta, que también hay una excepción, hay algo que comentar a ese respecto, pero obviamente hay un miedo y el mercado ha caído por eso, porque al final estábamos ya en una situación de reopening, descontando prácticamente ya la subida de tipos de interés, porque la pandemia, entre muchas comillas, se había terminado para la bolsa, y de repente nos encontramos con un zasca del paradigma de, cuidado, que aquí hay algo que sigue siendo muy contagioso, y cuidado, que ya estamos empezando a tomar este tipo de restricciones. Esto, si lo sumas a la cantidad de casos que tienen países de Europa, que es algo acojonante. Os recomiendo que vayáis a Google y busquéis casos COVID Alemania, por ejemplo, o Austria, y veáis la gráfica histórica. Están en máximos históricos, pero se ha disparado aquello de forma exponencial. Y no sé tampoco a qué es debido, porque mira la de Estados Unidos, no es así. Mira la de España mismo, no es así. No sé qué ha pasado. En Alemania o en Austria no sé qué ha ocurrido, pero esperemos que no sea algo que llegue a España, o que en el caso de que llegue, pues que tampoco sea muy mortal. Bien, ante esta coyuntura, obviamente, los mercados han caído. Los europeos ya están por los suelos, están en la UCI, los mercados europeos, pero los estadounidenses, obviamente, también se han visto salpicados, porque la gran mayoría de empresas estadounidenses que cotizan en los índices, o que pertenecen a los índices, mejor dicho, básicamente operan worldwide, es decir, en todo el mundo. Entonces, obviamente, una situación como esta les afecta. Ahora bien, ¿les afecta para caer un 2,5%? Yo tengo mis dudas, sobre todo dependiendo de la acción. Pero entonces, el resumen es ese, ¿no? Ha habido una nueva variante del COVID que parece ser que es malísima, que es una cosa muy, muy, muy preocupante, y el mercado ha reaccionado de esta forma.
Vale, punto 1 de este episodio. Vamos a empezar a mirar la variante del COVID. ¿Es tan peligrosa como dicen? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Las vacunas le afectan? No, etcétera. Esto es muy importante, obviamente, porque si sale, yo qué sé, una variante del COVID que se llama Manolo, por poner un ejemplo, que es súper mala, que no sé qué tal, pero la vacuna la neutraliza al 100%, pues nos da igual. Y si el mercado cae en esa coyuntura, pues podríamos comprar acciones tranquilamente porque sabemos que al final es un descuento. Ahora bien, si esta variante del COVID llamada, que nos hemos inventado, Manolo, es algo que burla las vacunas, que la gente se muere, que no sé qué, es súper contagiosa, hostia, igual hay que salirse de algunas posiciones inclusive. Entonces vamos a mirar un poco que iPad en mano, ¿qué es esta nueva variante? Bueno, lo primero es que se han publicado muchos gráficos de los contagios, de la velocidad que ha llegado a creo que 100.000 contagios, la variedad esta comparada con las otras variantes del COVID, y se ve un crecimiento exponencial muy grande. Se ve algo muy preocupante. Ahora bien, creo que quizás los medios sociales, la social media, lo que han hecho ha sido distorsionar la gravedad del asunto. Obviamente es grave que haya una nueva variante del COVID con tales mutaciones, con tal capacidad de contagio, pero la estaban poniendo, o al menos es la sensación que personalmente me ha dado a mí, la estaban poniendo como que era mucho peor que Delta. Y no, es que el problema de Delta no es que obviamente era que era contagiosa, pero el problema grave que había en Delta era que cuando se detectó el brote estaba ya en muchos sitios, había muchos casos de Delta. En Sudáfrica, por el contrario, no. Es complicado explicar esto sin poder enseñar el gráfico, pero creo que está en Bloomberg, si vais en Bloomberg o en Twitter, por ahí, podéis encontrar el gráfico que básicamente se ve como la incidencia que tuvo la variante Delta cuando se detectó fue apoteósica, y pues básicamente la incidencia que está teniendo Ñu, o esta nueva variante, es obviamente preocupante porque el contagio es mucho más exponencial, pero se está contagiando en un público mucho más reducido. Entonces no tiene esa escalabilidad para que nos entendamos que sí que tuvo Delta. Vale, punto número 2, hablando del virus, ¿no? ¿Son efectivas, mejor dicho, las vacunas frente a esta nueva variante del COVID? Pues lo cierto es que no se sabe. A ver, se espera que sí, crucemos los dedos para que así sea, ¿no? Y que también no solo las vacunas, sino la gente que haya pasado ya el COVID normal, por así decirlo, pues que esa inmunidad siga sirviendo, para que nos entendamos, ¿no? En principio sí que funcionan. Lo que pasa es que ha dicho la OMS que en la reunión de emergencia que necesita mínimo 2 semanas para estar observando y tener pues una decisión, ¿no? Una opinión acerca del suceso. Al final hay que esperar, o sea, no sé, esto sí que no se puede saber. La variante creo que se detectó el jueves, puede ser, o el viernes, y pues básicamente eso, no se puede saber a día de hoy si las vacunas son efectivas o no. Obviamente confiamos y el 80% que sí que van a funcionar, pero hombre, hasta que no tengamos datos fehacientes, pues realmente no se puede elaborar un juicio. Obviamente, si las vacunas funcionasen, el problema es mucho menor y por lo tanto podríamos comprar acciones de las empresas que han caído y no tienen nada que ver con esto, como Facebook, como Spotify, como Silimited. Bueno, Silimited, la única de ayer que estuvo en verde. Yo qué sé, como United Health, Deere. Podríamos comprar las acciones sin ningún problema porque, bueno, pues al final sí es otra variante, pero coño, si las vacunas la están frenando, pues entre comillas, ¿qué más da, no? Para que nos entendamos. Pero en el caso contrario de que las vacunas no funcionasen, ojo, porque podrías complicarse el asunto, sobre todo si es muy contagiosa como apuntan los estudios. Sería interesante, entonces, moverse a empresas como Moderna, como Pfizer, que se claramente benefician de este tipo de prácticas. Una vez analizada qué es realmente esta nueva variante del COVID, vamos a ver en qué acciones debemos invertir, cómo debemos balancear nuestro portfolio, cómo debemos saber si es momento de vender o de comprar alguna de las acciones, y es que estamos en un paradigma complicado. Mañana sale un vídeo en mi canal de YouTube donde hablaremos más al detalle de esto, pero bueno, básicamente os voy a decir que ahora mismo estamos en una situación complicada, porque por un lado ya sabemos cómo impacta en la economía el COVID y en la bolsa. Al final, una enfermedad como el COVID
en la bolsa impacta como impactó en marzo. Las cosas se cierran, hay restricciones y crecen en bolsa y en facturación empresas que se beneficien del work from home economy, del trabajo desde casa, del teletrabajo, obviamente. Pero ¿qué pasa ahora? Que en la economía de pandemia, que empezó en marzo de 2020, lo que teníamos era poca inflación. Veníamos de un momento, con los tipos bajos y poca inflación. Entonces, para que esta economía de pandemia funcione, que es requisito indispensable que haya una inyección monetaria por parte de los estados. ¿Qué ocurre ahora? Que estamos en una situación en la cual esa inyección monetaria ya ha sido puesta y es momento de ir retirándola. Entonces, claro, estamos en una situación como, entre muchas comillas, ¿no? Pero en caso de que vamos a ponernos en el peor caso, ¿no? De que esta variante fuese horrible, que sea muy, muy contagiosa, que no respete las vacunas, etc. Pues entonces estaríamos en una especie de marzo de 2020, pero además sumando el motivo de que, tenemos una inflación ya muy alta, o sea, no podemos estar aplicando tantos estímulos a la economía. Entonces, yo sinceramente creo que ahora mismo lo mejor para estar posicionado son, por un lado, compañías a las cuales el COVID se la traiga floja, es decir, le dé igual, por ejemplo, a Facebook, ¿qué carajos le importa que haya COVID o no? Al final, para consumir Instagram, para consumir... de hecho, le viene mejor que haya COVID, pero bueno, aunque no haya, pues le da igual. O sea, Facebook le da igual que haya una pandemia o que haya un apocalipsis zombie, que tú vas a seguir entrando a WhatsApp, a Instagram, desde tu casa o desde donde sea. Por ejemplo, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Más ejemplos. Deere & Co, maquinaria agrícola. Al agricultor, ¿qué más le da que haya restricciones? ¿Qué más le da? Al final tiene que ir a cosechar sí o sí. Da igual lo que pase. Además es un sector estratégico, por lo cual los estados lo subvencionan. Así que este tipo de compañías, que por cierto, obviamente forman parte de los cimientos de la cartera de Boring Capital, se van a ver beneficiadas. Por englobarlas, por no hablar de casos específicos, ¿qué compañías son interesantes para protegernos ante un poquito todo lo que vaya a ocurrir durante estos próximos meses? Que de momento obviamente desconocemos, porque no tenemos datos suficientes de esta variante y de lo que va a hacer Powell con el tapering, etc. Tenemos que estar en empresas que, por un lado, como hemos dicho, les dé, entre comillas, igual que haya pandemia o no, que funcionen con pandemia y funcionen sin pandemia, por ejemplo, tecnología, pero a su vez que tengan en sus balances poca deuda o que tengan unas valoraciones no muy estiradas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, estamos en una situación en la cual previsiblemente los tipos de interés van a subir y, el tapering ya ha empezado. Las emisiones de moneda, por así decirlo, de estímulos en la economía están cesando, están menguando, es algo evidente y los tipos van a subir. Entonces tenemos que estar en empresas que, por un lado, les dé igual que mañana salga una noticia de que hay una nueva variante, la variante Manolo, que hace no sé qué, y a su vez no le afecte que la Fed, o no le afecte mucho que la Fed sube los tipos de interés, que encarezca la deuda o que se retiren los estímulos. Entonces, lo ideal aquí serían compañías que estén poco valoradas, ya no poco valoradas, sino medianamente valoradas, con poca deuda corriente, eso sí, o que al menos los activos corrientes cubran de sobra, por lo menos ratio 2:1, sus pasivos corrientes, muy importante, que les dé igual el COVID, y así puede ser que tengan una demanda inelástica. Eso sería increíble. ¿Por qué? Porque si tenemos demandas elásticas, al retirar los estímulos y pues al haber... previsiblemente, estamos haciendo hipótesis, conjeturas obviamente, pero al haber cierres de ciudades, comercios cerrados, al final la renta media va a disminuir, entonces normalmente las empresas que venden bienes o servicios, que tienen, esto ya es muy económico, ¿no? Pero que tienen una elasticidad de su demanda muy alta, pues lo que ocurre es que la gente, por el efecto renta, básicamente compra menos, adquiere menos. Entonces quizás nos va a interesar estar menos posicionados en empresas que, aunque cumplan los requisitos de que les dé igual que haya una pandemia y que tengan poca deuda, pues que tengan una demanda elástica no sería lo ideal. Empresas que no tienen demandas elásticas, Facebook tiene la misma demanda siempre, ¿vale? Aunque la gente, sobre todo porque la gente no es... Al final, el principal activo de Facebook o este tipo de compañías son clientes, personas que usan sus plataformas de forma gratuita. Así que el dinero, como lo tienen empresas realmente y son deducibles fiscalmente, también las inversiones en marketing. Entonces, la verdad es que Facebook es un negocio que a mí creo que habréis podido
notar que me encanta. Pero bueno, hay muchas alternativas, ¿eh? Por ejemplo, John Deere, que se dedica a hacer tractores, que nada tiene que ver con Facebook. Tiene poca deuda, le da igual la pandemia y además tiene una demanda bastante inelástica. Bien, pues este tipo de compañías, de corporaciones, se van a comportar previsiblemente bien. Obviamente, no todas, porque esto es muy variable como para dar una generalidad, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en este tipo de parámetros, de encontrar empresas. Obviamente en Boring Capital estamos posicionados en estas empresas y además, de hecho, menos mal, los clientes que adquirieron el servicio por el Black Friday, que además hicimos una oferta, les ha salido la cosa redonda, porque justo fue adquirir el servicio y las caídas de estos días y han podido comprar cimientos de la cartera, que son este tipo de compañías que a 6 meses vista, 1 año vista, 2 años vista, etcétera, pues se comportan siempre de forma regular y alcista. Entonces, han tenido mucha suerte. Pero bueno, por cierto, se han acabado ya los descuentos de Black Friday, pero sí, puedes seguir haciéndote cliente porque te va a salir muy rentable en el largo plazo. Muchas gracias por escuchar un día más el podcast. Nos vemos mañana con un vídeo, ¿no? Como hemos dicho, un abrazo y nos vemos. Chao, gracias.